Para eso estamos en comunicación con Teresa Parodi. Ella es cantante y vocal de Sadaic y también es una gran alegría estar en contacto con usted. Teresa, lo saluda Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, encantada de saludarlos. Y gracias por acercar esta información que podamos dar ahora en conjunto en nuestra charla a la gente en general, a los músicos, pero también a la gente en general que no termina nunca de... Muchísima gente que no termina de comprender qué es lo que es Sadaic. Sadaic es una asociación sin fines de lucro, civil, sin fines de lucro, que fue creada hace más de 80 años por los grandes compositores, entre ellos, bueno, Canaro, Mansi, bueno, existen los nombres de los fundadores de Sadaic, son grandes artistas importantes de la música argentina. Es una sociedad al mismo tiempo mutualista, ¿verdad? Entonces, esta sociedad, la razón de su creación es la defensa del derecho de propiedad intelectual de los autores y compositores. Claro. Y su creación es para recaudar y distribuir. Esto quiere decir que se recauda donde se usa la música con un sentido comercial y luego ese dinero va a parar al bolsillo de los autores y compositores. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir para que se pueda identificar la música que se toca, que se usa con fines comerciales, y entonces cubiertos todos esos requisitos, que son justamente, por ejemplo, si fuera, yo hago un concierto, te voy a dar un ejemplo concreto. Yo hago un concierto, por ejemplo, como yo al mismo tiempo soy autora y compositora, hago una planilla en Sadaic declarando ese concierto, diciendo las canciones que voy a cobrar, va a la puerta del teatro el Sadaic el día de la función, se lleva el 12% de lo recaudado para distribuir entre los autores y compositores cuya obra se ejecutó esa noche. En el caso mío, por ejemplo, yo suelo cantar mis canciones y las de otros. Claro. Yo las declaré, entonces se toma la planilla para analizar quiénes fueron los autores y entre todos esos autores se distribuye el dinero que se recaudó en la entrada tomándose ese 12% de lo recaudado. Claro. ¿Me explico? Y Teresa, ¿cómo se contempla todo esto con respecto a las transmisiones vía streaming? Bueno, pero por eso, ahora aparecieron nosotros tenemos, digamos, es como si ahora estamos asistiendo a conciertos vía streaming, exclusivamente, porque antes de la pandemia los teatros están cerrados y los lugares donde normalmente se hacían los grandes festivales no se pueden hacer, por ejemplo, se hacen vía online. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se cobra la entrada, Sadaic cobra. Si, por ejemplo, se hiciera a beneficio de algo, previamente se avisa y se explica a Sadaic que a beneficio de algo, entonces se busca un pago simbólico. Pero nunca Sadaic puede no cobrar, porque es ley nacional. Y porque si se toca música de autor y compositor, el rol de Sadaic es cobrar y luego poner ese dinero en el bolsillo del autor y compositor, porque este es el salario del autor y el compositor, ¿se entiende? Claro. Bien. Ahora, si vos sos músico y estás subiendo tus canciones, en ese caso no debes pagar no debes pagar a Sadaic. Yo subo, por ejemplo, mis canciones yo misma, hago una canción nueva y la comparto en Facebook, la comparto en o se me ocurre hacer un par de canciones que quiero compartir, o más de una, o lo que sea, pero lo hago yo por mí misma. En ese caso, como no se cobra entrada, no existe ninguna razón para que Sadaic para que yo tenga que pagar a Sadaic. ¿Me explico? Claro. Sadaic tiene un convenio a la vez con YouTube, con todas las plataformas, claro, con Facebook y con Instagram, en el que ya está contemplado que yo pueda hacer eso como autora. ¿Me explico? Claro. O sea, pues ya Sadaic tiene un convenio que se paga una cifra que va a parar, digamos, que se cobra en función del derecho a autor. Pero te quiero decir que en ese caso sería como de promoción, de publicidad, como cuando poner que te invitan a un programa de televisión y vos vas y cantás algunas canciones y contás. Claro, es una promoción. Claro. Exactamente. Como promocional. Se toma así. Pero como además hay un pacto
ya, digamos, hecho con estas plataformas, Sí. eso está dentro de lo que se admite, digamos, ¿no? Ahora, un concierto que se paga, es como pagar la entrada para ir a ver a un artista al teatro. Totalmente. Bien. Teresa, En este momento crítico, pero me quiero agregar esto nada más, Sí. si me permitís, Sí. querida. Es muy importante que SADAIC haga esto, porque el sector en general de la cultura está siendo tremendamente damnificado por Claro. este parate, por esta cuarentena mundial, no es solamente acá. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos que se puedan cobrar los derechos, por eso también hay un pedido fervoroso desde todas las voces de la música, que en todos los programas de televisión, de radio, pasen música argentina. Totalmente. Bien. Porque de esa manera se puede pagar los derechos y se puede poner plata en el bolsillo de todos los trabajadores, en este caso de la música, que quedaron absolutamente sin trabajo. Claro, Teresa, buenas tardes. Amanda te saluda, un gusto. Gracias por esta comunicación. Teniendo Hola, en cuenta, Amanda, ¿no?, que Internet es tan masivo, ¿qué plan o estrategia se pensó para poder regular los shows que sean vía Internet? Nosotros tenemos un acuerdo, generalmente nos ponemos a conversar con los organizadores, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos hacen un estimativo. Es muy difícil, porque se imagina que es mundial, puede llegar a ser mundial. La verdad que cuando apareces en las redes no tenés idea del alcance. Hay algunas formas de medir, no todas. Por eso confiamos en la persona que se sienta delante nuestro para decirnos, bueno, nosotros vamos a hacer un concierto en el que creemos que van a estar tanta cantidad de personas. Es cierto que en este tipo de conciertos no se cobra lo mismo que en un vivo, ¿verdad? No se cobra lo mismo. Entonces, los precios de las entradas en los conciertos online son muchísimo más baratas. Pero convengamos que nosotros nos podemos poner de acuerdo con que ellos nos calculen más o menos la cantidad de gente que va a participar como público, que es porque ellos arman las plataformas para que pase eso, y entonces confiando en eso nosotros trabajamos entonces en el porcentaje que corresponde. El 12% es siempre lo que por ley nos toca. Eso se fue regulado, es constitucional, como todos los derechos de autor de todas las sociedades de gestión. Claro. Entonces, en este caso, se llega a una conversación, como se tiene cuando se hace un concierto en vivo, por supuesto, presencial, digamos. Ahí, por supuesto, es más fácil, porque entra tanta cantidad de gente en un lugar, no se puede, más o menos se puede calcular mucho mejor. Nosotros confiamos en que los interlocutores que se sientan con nosotros nos están diciendo un número perfectamente razonable, porque tampoco somos, por supuesto que también nos damos cuenta cuando nos están pasando una cifra que es irrisoria, ¿verdad? Claro. Teresa, y de acuerdo a digamos, ¿no? O sea, claro, sí, totalmente. Y de acuerdo a este contexto que estamos viviendo, en donde se ve que tenemos para largo con esto de no poder asistir a un concierto, a un show. ¿Qué alternativas proponen desde SADAIC o qué alternativa ve usted a partir de esto? No, nosotros no podemos proponer alternativas. Nosotros como músicos podemos de golpe, más allá de SADAIC, como te dije, tiene una sola razón de ser, que es la de cobrar, recaudar, es decir, ¿no? Y distribuir entre sus socios. O sea, SADAIC no puede tomar ninguna determinación. Sí puede, como está haciendo, inclusive abrir un canal de YouTube para que la gente pueda subir allí sus obras y para tratar de darle difusión al repertorio nacional, que es lo que le interesa y cuida sobre todo SADAIC, pero no nos olvidemos que SADAIC además es el único recaudador de toda la música que se pasa en Argentina y tiene convenios con el extranjero, o sea que también debe cumplir con los convenios de la música extranjera que se pasa aquí, como pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Esos son contratos de reciprocidad. Nosotros mandamos digamos, el dinero que se recauda por la música extranjera que se pasa aquí, y también la música argentina que se pasa en el mundo es al mismo tiempo enviada a SADAIC, ¿verdad? Bueno, no sé, entendieron esta parte que les expliqué. SADAIC puede hacer todas esas cosas, pero SADAIC lo que no puede, y puede ayudar a que se pedir y empujar para que lo que se escuche sea mucho repertorio nacional. Claro. Ahora, nosotros los músicos están habiendo, y los empresarios mismos, es idea de los empresarios también, que comprenden que ha cambiado por un largo tiempo esta forma de trabajar, están reuniéndose ya. Por ejemplo, ahora se estaba planeando, tengo entendido, el Cosquín Rock, y ya los mismos empresarios del Cosquín Rock están diciendo, nos vamos a sentar con SADAIC para poder organizar perfectamente como corresponde, y
respetando la ley, cómo se puede hacer para realizar el concierto, que los músicos puedan estar presentes, que el público pueda acceder y que los derechos sean debidamente respetados, ¿no? Totalmente. O sea, las plataformas están inclusive ideando distintas formas en que los músicos podamos dar conciertos, así como si fuera, yo te traslado a lo físico, ponele, hay una enorme cantidad de teatros, entonces un artista decide dar un concierto, o un empresario decide dar el concierto a un artista, o avalar el concierto de un artista, ¿no? O promover algo. Entonces va y contrata ese lugar y se hace lo mismo, solo que ahora en lugares que sean un teatro, es en una plataforma. Y de esa manera luego después se establece cómo se va a pagar la entrada, cómo se va a cobrar la entrada y cómo se va a depositar el derecho a autor y por supuesto el dinero que gane el artista por el concierto que acaba de hacer. Claro, y a propósito de esto, Teresa, antes de cerrar la comunicación... Pero me decís que se entendió, porque es muy importante que se entienda. Sí, Quiero saber si ustedes lo entendieron. Se entiende perfecto. Porque es muy importante que se entienda, porque se está corriendo, se están diciendo muchas cosas que no son. Entre otras cosas se está diciendo que SADAIC es un impuesto, y SADAIC no es un impuesto. Claro. Es un salario y es una ley nacional, es constitucional. Y que protege, fue, ¿no? fue creada exclusivamente para defender el derecho a la propiedad intelectual, que es mundial eso, ¿no? Eso es un derecho mundial, es un derecho de los seres humanos, digamos. Totalmente, y está clarísimo, Teresa, pero para seguir aclarando más, vamos a compartir una plaquita que vos nos hiciste llegar y la vamos a compartir con vos en esta comunicación, ¿sí? La vamos a leer. Dice, para que no haya dudas en el uso de música en la web, usted no debe pagar derecho de autor por subir obras musicales a la web vía YouTube, Facebook o Instagram para difusión, promoción y ejecución pública como autor, compositor o intérprete. Sí deben pagar derechos de autor aquellos que soliciten un pago entrada a quienes deseen ver el evento musical, ya sea en vivo o grabado, o aquellos que tengan como auspiciantes marcas comerciales o similares como forma de publicidad y o promoción, entre otros conceptos. Los autores y compositores tenemos derechos, la música tiene valor, es el mensaje de SADAIC. Así que es clarísimo el mensaje, Teresa. Muchas gracias por hacer difusión de esto, porque lo que estamos haciendo en realidad es defender el derecho de los autores y compositores, que como estamos hablando, están entre otros trabajadores de la cultura pasando un momento muy difícil. Y es muy importante que se tenga conciencia de eso. Totalmente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Parodi, vos, a ustedes. cantante y vocal de SADAIC y, bueno, figura de la cultura y la música popular argentina. Muchísimas gracias por este contacto con la voz de la ciudad, segunda edición.